Y en el caso de la sostenibilidad creo que es mucho más complejo ver cómo son las diferentes interrelaciones de las diferentes variables de decisión y ver cuáles son los impactos que se están generando y pueden generar también respuestas que tengan que ser integrales. Y valoración, por supuesto, el formador y el que está de alguna manera estudiando a nivel de metodología de contexto es necesario poder entender cuál es la dinámica local y cuáles son esas necesidades que tengo yo en mi realidad concreta o el interés o el acercamiento, porque es muy difícil si una escuela, sabiendo desde el punto de vista público la cantidad de trabajo que puede tener el director, los profesores, etcétera, si no la escuela, los directores y ciertos profesores y líderes no manifiestan el interés, es muy difícil poder implantar, vamos a decir, una cosa como estos modelos obligados, ¿no? Entonces, hay una primera fase. Agradezco al profesor José Luis la invitación, un poco para compartir con ustedes este proceso del proyecto de Ecoescuelas Educando para el Desarrollo Sostenible. ¿Me escuchan bien? Sí. Un poco la invitación de José Luis radica en que podamos compartir con ustedes esa experiencia se inició en lo que fue en el año aproximadamente 2010-2011 con un financiamiento de lo que era es el PNUD, el Programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo, el financiamiento de la pequeña donación, y también tuvimos financiamiento de la Corporación Andina de Fomento en función de lo que sería el proyecto para el financiamiento del modelo de Ecoescuelas. Luego también, un poco para insertarlos en el contexto, luego también tuvimos financiamiento de la Embajada Británica para lo que fue el diseño, la edición de lo que eran 2 videos que tienen que ver con cambio climático a nivel conceptual y a nivel de lo que pasa en América Latina y en Venezuela. En YouTube van a poder ver los videos del cambio climático y los videos también de Ecoescuelas. Ustedes escogen, señalan Ecoescuelas en YouTube y ahí van a poder ver el video nuestro. Antes de ver un poco lo que vamos a tratar en el día de hoy, sí voy a poner un video muy breve de 2 minutos para que nos contextualicemos. Y bueno, y la agenda van a ser 5 puntos. Uno, bueno, aquí llamamos educación para el desarrollo sostenible, que es una ecoescuela, porque la ecoescuela es vamos a decir que es un programa a nivel internacional, una cosa que nos estamos inventando. Aquí lo innovador es incorporando lo que es el desarrollo sostenible con el modelo de ecoescuela, que eso lo vamos a ver, cuál es la propuesta del modelo para Venezuela, qué fue lo que se hizo, cómo se contextualizó y conceptualizó los resultados que obtuvimos y los próximos pasos, ¿no? Lo que serían los retos. Vamos a ver lo que sería brevemente el video.
aquí hay unos elementos que ya en lo que sería el video se contextualizó. Fíjense que uno de los elementos importantes a nivel internacional fue la Agenda 21, básicamente en el capítulo 36, porque allí establecen, vamos a decir, unas directrices, unos lineamientos de política internacional, donde establece que en los países deberían haber estrategias y la educación como un tema transversal en todos los niveles, por supuesto generando confianza, conciencia en todo lo que tiene que ver con ambiente y desarrollo. El capítulo 26, ya lo que sería la Cumbre de la Tierra en el año 92, o sea, estamos hablando ya de hace más de 20 años. Luego, a partir de lo que fue la Agenda 21 a nivel local en materia de educación y por supuesto a nivel ambiental, el diseño, que por supuesto ya terminó lo que sería el año pasado y habría que ver la evaluación de cómo fue ese diseño Educando para el Desarrollo Sostenible, donde el componente ambiental es uno que tiene que ver con las dimensiones. En ese diseño de Educando para el Desarrollo Sostenible, fíjense que la UNESCO establece que la meta es integrar esos valores inherentes en lo que es el desarrollo sostenible bajo todo lo que son las dimensiones social, ambiental, político, institucional y por supuesto económico, compartiendo los cambios a nivel del comportamiento humano y que sea una sociedad, bueno, más equitativa, más justa, más incluyente, más igualitaria, en todo lo que tiene, más respetuosa con el ambiente, si nos movemos en cada una de las dimensiones de la sostenibilidad. Entonces, desde las dimensiones de la sostenibilidad, como a nivel de la educación para el desarrollo sostenible, podemos de alguna manera insertar no solamente a nivel de educación superior, sino a nivel de educación media y educación básica. Una de las iniciativas de este proyecto también fue que la profesora Rosa Chacón, que la vieron allí, una de las creadoras del doctorado en desarrollo sostenible a nivel de la Universidad Simón Bolívar. Entonces, la creación del doctorado permitió y su motivación a decir, bueno, vamos a establecer temas de sensibilización a nivel de Educando para el Desarrollo Sostenible en educación media y en educación diversificada. Y fue con este proyecto de modelo escuela que permitió diseñar, y ya lo van a ver cada una de las etapas en lo que consiste el modelo, operacionalizar, facilitar, establecer procedimientos a partir de insumos de lo que es la ecoescuela a nivel internacional, que es exclusivamente trabajar el tema ambiental. Y uno de los factores innovadores es, vamos a incluir no solamente el tema ambiental, sino el tema de las otras dimensiones de la sostenibilidad como modelo de procedimiento para la ejecución de las ecoescuelas a nivel de Venezuela. Otro de los instrumentos que también lo dice en el video, que es muy interesante y no sé si lo han visto en el doctorado, pero se los recomiendo que lo revisen. Ustedes mismos pueden hacer su proceso de autoevaluación con el nivel de atención y el nivel de acción. Ya algunos me están diciendo que sí. Es la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra es un instrumento ético que de alguna manera ya aprobado en el año 2000, donde establece cómo debería ser esa relación desde el punto de vista de sostenibilidad con la naturaleza. Entonces están los 4 pilares, los 16 principios, los 61 subprincipios, que permiten de alguna manera establecer actitudes y deberes y derechos de cómo nosotros nos debemos comportar a nivel global y a nivel local. En la Carta de la Tierra nosotros como grupo de investigación estamos afiliados, ustedes también pueden entrar a la página web de la Carta de la Tierra y pueden afiliarse como persona individual o como instituciones a las que pertenecen, cumpliendo requisitos, estableciendo reportes, de alguna manera sensibilizando y comunicando qué significa este instrumento. Este es un instrumento muy sencillo, pero a la vez complejo, porque de alguna manera toca a nuestro juicio todo lo que puede ser las dimensiones de la sostenibilidad y las diferentes acciones que deberíamos nosotros actuar, pensar y actuar, ¿no? Ese nivel de atención que podamos tener con las cosas y el nivel de actuación que muchas veces difiere en función de nuestras acciones con respecto al ambiente y con respecto a nuestra sociedad. Entonces la Carta de la Tierra también fue un instrumento o un insumo que permitió diseñar el modelo, al igual que la Agenda 21 establecida ya en la Cumbre de la Tierra en el año 92. Entonces empezamos a establecer, bueno, ¿qué debería ser una ecoescuela? Tuve la experiencia de ir a España y ver en algunas escuelas cómo ellos operativamente realizaban actividades ambientales en algunas instituciones educativas, y eran cosas como muy sencillas que yo creo que aquí las hacemos permanentemente en nuestros colegios y en nuestras instituciones. El tema de residuos sólidos, el tema de la gestión responsable del agua, el tema de lo que es el cuidado del espacio físico, el tema que tiene que ver, por ejemplo, con la gestión integral de riesgos, no en el caso de España, pero sí en el caso nuestro, el caso de lo que tiene que ver con la gestión de la energía eléctrica. Entonces hay diferentes temas ambientales que en el caso de la ecoescuela en estos países
que proviene de una metodología que es de la Fundación de Educación Ambiental, creada en el año 83, y el programa Ecoescuela de esa fundación que está residenciado, su sede en Dinamarca. Ellos establecen lo que es al final, si cumple con todos los requisitos, que seguro ustedes lo han escuchado, la bandera verde. Cuando la ecoescuela o la escuela pasa por un proceso de certificación en donde ha cumplido todos los procedimientos, desde lo que es el diseño del diagnóstico, desde lo que es la identificación del plan de acción, de lo que es la ejecución y el seguimiento del plan de acción, y ha cumplido alrededor, tarda más o menos esos procesos de certificación año y medio, 2 años, inclusive 3 años, le otorgan, esa fundación le otorga lo que es la bandera verde, como puede ser la bandera en las playas, también la bandera azul. Ellos tienen diferentes programas. Entonces, bueno, estuvimos en contacto con esta fundación a nivel de correo electrónico y vimos unas experiencias en España donde insertaban actividades en su educación a nivel formal, actividades ambientales, y pasaban por este proceso de certificación donde al final se le entregaba la bandera verde. Y después había, por supuesto, un proceso de seguimiento. Entonces, bueno, una ecoescuela a nivel ambiental, sin, vamos a decir, sin colocarle el filtro de lo que puede ser el desarrollo sostenible, bueno, tiene que ver con recursos, con residuos, con una relación, un respeto a la naturaleza, todo lo que tiene que ver con huertos orgánicos, etcétera, ¿no? Temas a nivel ambiental, exclusivamente ecoescuela. Esto es lo que les comentaba, ¿no? La Fundación de Educación Ambiental, ellos tienen su página web en español, en inglés, en otros idiomas, ustedes pueden entrar allí. Esas son las siglas FEE, y en el año 94 es cuando ellos inician el programa de ecoescuelas a nivel internacional. Nosotros hicimos una revisión exhaustiva de las experiencias internacionales y tenemos, por ejemplo, casos en Brasil, casos en Colombia, casos en diferentes países de América Latina ya de la década de los 90, estamos hablando de hace más de 20 años, en donde es una organización no gubernamental que es la que se encarga de certificar y supervisar de que los procesos para que pueda llegar a una ecoescuela se cumplan, ¿no? Que ya ahora más adelante vamos a ver. Entonces, bueno, la habilidad que puede tener para que sea denominada o tenga el título, por decirlo de alguna manera, de escuela, que bueno, se desarrollen esas actividades y hay un proceso de cambio y de comportamiento al inicio de lo que es la escuela, en ese proceso de certificación, y posterior, en términos de sensibilización desde el punto de vista exclusivamente ambiental. Pensar críticamente, tomar decisiones, resolver conflictos de manera no violenta, que creo que nos hace falta muchísimo en nuestras instituciones, seguir aprendiendo, encontrando información, etc. Fíjense algunas funciones, algunos objetivos de lo que es el programa Ecoescuela. Aquí empiezan a incorporar el componente de la sostenibilidad, ¿no? Desde lo ambiental hacia la sostenibilidad. Educar para el desarrollo sostenible, incorporar el concepto de aprendizaje, que yo creo que es un concepto bastante complejo de poder desarrollar actividades. Bueno, piensa qué problemas globales tenemos ambientalmente y cómo podemos actuar localmente. Entonces son actividades en donde de aprendizaje de manera formativa que muchas veces nos desconectamos porque como que no tenemos ninguna incidencia de lo que está pasando a nivel global, ¿no? Y hay un proceso ahí de contribución, ya sea a nivel del cambio climático, etc. Pero si no conocemos efectivamente como individuos cuál es nuestra generación de residuos sólidos, cuánto gastamos de agua al día, cómo nos movemos, cuál es nuestra huella ecológica, por ejemplo, como indicador, mal o bien, el indicador, como cualquier indicador tiene sus ventajas y sus desventajas, pues entonces difícilmente podemos pensar un poco cómo es nuestra actuación y nuestra responsabilidad o corresponsabilidad a nivel global. Ser independiente y flexible, mejorar el ambiente en la escuela desde el punto de vista físico y social de sus comunidades, influir en el modo de vida, porque claro, hacer un trabajo en equipo colaborativo requiere actuaciones y toma de decisiones un poco más desde el punto de vista muchísimo más plana y más accesible. Comprometer a las autoridades locales y regionales como institución o como centro educativo y como agente de desarrollo local a nivel urbano o a nivel rural, y de alguna manera también el cumplimiento de lo que pudiese ser la Agenda 21 a nivel local, ¿no? En donde uno define desde el punto de vista de participación cuáles son esos problemas, se jerarquiza cuáles son esos problemas, se hace un diagnóstico, se define cuál es ese plan de acción, se definen los responsables, se definen los recursos y hay un proceso de seguimiento de lo que es ese plan de acción en función de la resolución del problema. Bueno, también estimular el crecimiento de esa conciencia ambiental, establecer mecanismos de ingreso y de ahorro económico a nivel de la escuela, ya sea de carácter público y privado, establecer fondos de trabajo o fondos de alguna manera que garanticen el ingreso, cosa que nosotros no estamos como muy acostumbrados porque tenemos otra lógica con respecto a eso.
forma de fomentar comportamientos y hábitos en la comunidad, y lo otro también aprovechar de las experiencias de las distintas ecoescuelas con la formación de una red de intercambio. Entonces, bueno, resulta que el profesor y el maestro de quinto grado aplicó una técnica novedosa para la gestión de residuos sólidos que el otro instituto, con el otro profesor de biología, pudiese de alguna manera, quizás no copiar, pero sí adaptarlo a lo que pudiese ser su clase. Entonces, ese intercambio de cosas fallidas y de cosas exitosas permite, bueno, estar informados y ver qué es lo que está pasando en cada uno de nuestros espacios y nuestro ámbito. Y bueno, a partir de allí pudimos, de esa revisión exhaustiva a nivel internacional con las instituciones como la UNESCO, con el diseño, las experiencias de la Agenda 21 local, escolar, y lo que estaba en la Fundación de Educación Ambiental con el programa de Ecoescuelas Ambiental, y ver qué es lo que estaba pasando en América Latina. Bueno, dijimos, en una ecoescuela que de alguna manera integre esas dimensiones de la sostenibilidad, y planteamos una definición de, bueno, desarrollar el conocimiento, habilidades y actividades de forma integral, transversal, agregaría también, en un proceso de participación e interacción social para desarrollar valores y principios que posibiliten a las personas asumir con responsabilidad el futuro de la sostenibilidad. Recordando el concepto que ha tenido sus más y sus menos, pero bueno, es una guía de cómo yo satisfago esas necesidades actuales pensando en las generaciones futuras, bueno, cómo de alguna manera garantizo o pienso cuáles son esas acciones que estoy haciendo actualmente que probablemente tengan un impacto actual y futuro. Fíjense que esto es la conceptualización del modelo, y claro, como es el doctorado, me permití traer unas láminas que tienen que ver un poco con el fundamento epistemológico y ontológico del modelo, cosa que no lo hacemos tradicionalmente en otras instituciones. Ustedes van a decir, bueno, eso es epistemología y ontología, pero ustedes que están aquí, por supuesto, ya se están allí trabajando en esas dimensiones un poco de otros aspectos. Entonces, fíjense, en la parte de la base teórica, bueno, ¿qué pasa en nuestro contexto venezolano? ¿Cuál es nuestro sistema de educación bolivariano? ¿Qué es lo que establece la educación, el sistema educativo bolivariano? ¿Cuáles son esos ejes? Ahorita hay unas láminas allí que hay una comparación entre lo que es el diseño de educación para el desarrollo sostenible y el sistema educativo nuestro en el contexto venezolano. ¿Qué pasa con esos principios del diseño de la educación para el desarrollo sostenible? ¿Cuáles son esos principios y valores que establece la Carta de la Tierra con respecto al tema de educación? ¿Qué es lo que establece también la Agenda 21 y lo que es el modelo de ecoescuela como proceso para poder activar y participar e interactuar? Esas vamos a decir que fueron las bases teóricas, y ahora les comento el fundamento epistemológico y ontológico. Bueno, el enfoque también, parte de esa revisión y ese planteamiento, bueno, cómo de alguna manera desarrolla esas capacidades, cómo desarrolla esas competencias y habilidades. Yo creo que allí es un reto que tenemos los educadores. Complejidad y la visión sistémica. En el caso del ambiente, bueno, lo saben, y en el caso de la sostenibilidad creo que es aún más complejo ver cómo son las diferentes interrelaciones de las diferentes variables de las dimensiones, y ver cuáles son los impactos que se están generando y cuáles son esas vinculaciones, y cómo yo de alguna manera puedo educarlo para poder que entienda que esas interacciones entre las diferentes dimensiones están generando una situación problemática y puede generar también respuestas que tengan que ser integradas. Y valoración, por supuesto, y respeto a la comunidad de la vida, que es uno de los principios de la Carta de la Tierra, uno de los valores. Luego hay unos ejes de actuación, que en esos ejes de actuación vamos a decir que es el espacio concreto en donde yo tengo unos ejes, vamos a decir, formadores, y unos ejes contextuales, porque no es lo mismo en términos educativos que yo pueda de alguna manera analizar con los estudiantes el factor de riesgo de las amenazas socionaturales y la vulnerabilidad que pueda tener, por ejemplo, en instituciones en Carúpano, que en instituciones en El Hatillo, que en instituciones educativas que estén en el lado de barrio. O sea, el contexto es totalmente diferente. Y si no tengo una relación de qué es lo que está pasando a nivel de ciudadano y a nivel formador, y el que está de alguna manera estudiando, a nivel de los ejes de contexto es necesario poder entender cuál es la dinámica local y cuáles son esas necesidades que tengo yo en mi realidad concreta local. Y las fases metodológicas, vamos a decir que son las fases para ese proceso de certificación, que son, vamos a decir, 6, hay 2 más que son en términos de seguimiento, pero una tiene que ver
con la necesidad o el interés o el acercamiento, porque es muy difícil si una escuela, sabiendo desde el punto de vista público la cantidad de trabajo que puede tener el director, los profesores, etc., si no la escuela, los directores y ciertos profesores y líderes no manifiestan el interés, es muy difícil poder implantar, vamos a decir, una cosa como estos modelos obligados, ¿no? Entonces hay una primera fase de interés, de necesidad, de interactuar, ver efectivamente cuál si tienen el interés en poder certificarse en ese proceso de portfolio. El segundo tiene que ver con la motivación, sensibilización y capacitación. Aquí se diseñaron, y ya Juanita le explicará un poco la experiencia que tuvimos con dos escuelas, una privada y una pública, en donde lo que fue ese proceso de sensibilización y capacitación con los docentes y con los estudiantes de todas las unidades, como de preescolar, la tercera etapa inicial, hasta lo que fue bachillerato. Entonces fue una cosa a nivel transversal bastante complicada. Lo que tiene que ver segunda fase es la organización, o sea, cómo organiza con una dinámica que tiene la institución, con sus proyectos pedagógicos de plantel, etcétera, y su dinámica ya de su planificación anual, cómo de alguna manera introduce un elemento que no sea perturbador, pero que de alguna manera organice para poder llevar a hacer el seguimiento. No es nada sencillo. El cuarto tiene que ver ya con los diagnósticos. Ahí se establecieron tipos de diagnósticos, se trabajaron temas exclusivamente ambientales, como esa prueba piloto, no algunos temas de las diferentes dimensiones de la sostenibilidad, definición del plan de acción y lo que sería el proceso de certificación del modelo de portfolio. Ahí hay dos etapas que no están allí, están unas láminas posteriores que tienen que ver con el proceso de participación y interacción y lo que sería el proceso de información, evaluación y seguimiento de esta metodología. Fíjense que este modelo, bueno, lo que serían, vamos a decir, como estos cuatro aspectos o cuatro capítulos o cuatro partes, ¿no? De lo que son los antecedentes, lo que sería propiamente el enfoque, que se los mencioné, los ejes de actuación y el proceso metodológico. Vamos a ver a cada uno de ellos que lo hemos estado ya conversando, ¿no? Entonces, en términos de antecedentes, bueno, ya les comenté lo que fue los principios y lo establecido en la Agenda 21 escolar, lo que establece el programa de escuelas a nivel mundial, la Carta de la Tierra, el diseño y lo que es el contexto venezolano a nivel no solamente del sistema educativo bolivariano, sino también en función de las leyes, nuestro cuerpo normativo e institucional. Y el enfoque, sí, aquí, no voy a saltar esta lámina y voy a colocar esta, donde el enfoque aquí sí estuvimos, el grupo nos fuimos alrededor, más o menos como básicamente 10 investigadores en términos de la conceptualización del modelo y ya la parte operativa sí fueron como 15 más, ¿no? Y además estuvimos con estudiantes de servicio comunitario de las universidades que también nos apoyaron y fueron extraordinarias las actividades y la iniciativa que tuvieron. En el caso ya del fundamento, vamos a decir, epistemológico y el ontológico, aquí nos fundamentamos básicamente en el caso de concepción del ser humano, en la teoría de lo que es el sistema, la teoría de la complejidad y la teoría del biocentrismo, porque ya lo que sería, bueno, cómo hacemos para movernos del antropocentrismo al biocentrismo, o sea, esa relación que puede estar muchísimo más equitativa en lo que puede ser la naturaleza con respecto a las comunidades de vida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que plantean en el fundamento lo que subyace la Carta de la Tierra, ¿no? Y aquí hay algunos exponentes como Morín, Bertalanffy para el caso sistémico y Leopold, que trabaja mucho en matrices de impacto ambiental, pero que plantea, y otros filósofos más, que aquí no lo mencionamos, un poco los fundamentos desde el punto de vista de la ética, del deber ser de lo biocéntrico, ¿no? Y en el caso ya de la generación del conocimiento, bueno, sí, más desde el punto de vista metodológico, lo que sería aprendizaje y acción, lo que tenía que ver también con los fundamentos empíricos, el humanismo y lo que sería el relativismo, ¿no? Para poder fundamentar cómo se hace, cómo se come desde el punto de vista de la generación de conocimiento. Me voy a la lámina anterior y fíjense que, bueno, aquí, y básicamente otro elemento también importante fueron las teorías del aprendizaje. Bueno, ¿de qué manera? ¿Cuáles serían esas teorías de aprendizaje que de alguna manera yo en el modelo de escuela fuese a implementar? A nivel nos planteamos también en esas bases teóricas y metodológicas tres dimensiones. Bueno, la conceptual, que tiene que ver con esos fundamentos de lo que es el desarrollo sostenible,
sobre todo lo que se llama el desarrollo sostenible de epistemología de la sostenibilidad fuerte, donde es muy difícil yo valorar y poner un valor desde el punto de vista de la unidad monetaria, cuánto me cuesta el agua, cuánto me cuesta el aire, ¿no? Sino más bien de que hay una relación, yo puedo establecer algunas unidades físicas de cuánto me cuesta de ocupación del territorio, etcétera, ¿no? El fundamento también del proceso de enseñanza y aprendizaje como una dimensión conceptual y la dimensión educativa, y ahí están lo que serían los ejes formativos que están establecidos en el diseño para la educación del desarrollo sostenible con las áreas de aprendizaje y los recursos didácticos. Y en la parte operativa sí el proceso metodológico de lo que sería la Agenda 21 con el programa de ecoescuelas a nivel global, ¿no? Lo que sería ese procedimiento de cuáles serían las etapas. Fíjense que en este cuadro, allí comparativamente está establecido por dimensiones, por las 3 dimensiones de la sostenibilidad a nivel ambiental, a nivel sociocultural y a nivel económico, cuáles son esas perspectivas estratégicas y cuáles son esos espacios de aprendizaje. Eso es lo que te establece el diseño, ¿no? El diseño se los recomiendo que también lo revisen, hay un documento muy largo, y en uno de este documento, fíjense a nivel sociocultural las 7 temas, por decirlo de alguna manera, o 7 variables que establecen desde lo que son derechos humanos, paz y seguridad humana, igualdad entre, vamos a decir, género, pero ahí lo dicen entre sexos, diversidad cultural, entendimiento, intercultural, salud, todo lo que son enfermedades, vamos a decir, contagiosas, el VIH y el SIDA, y lo que es el tema de gobernanza. Fíjense, en el caso para lo que sería el diseño para la educación del desarrollo sostenible establecida por la UNESCO, ¿no? En ambiental, bueno, sí es una cosa que quizás manejamos mejor, los recursos naturales, agua, energía, agricultura y biodiversidad, cambio climático, y hay otros 3 temas que yo creo que los tocamos muy poco, aunque sí están establecidos en algunos libros de educación media y diversificada, desarrollo rural, urbanización sostenible, y lo que sería la prevención y mitigación de catástrofes, sobre todo lo que sería quizás la gestión del riesgo, ¿no? El riesgo de desastre, ahí vamos a hay varias cosas, ¿no? Y a nivel económico, 3 temas: reducción de la pobreza, responsabilidad y rendición de cuentas de las empresas o de las instituciones, y economía de mercado. O sea que tampoco tocamos mucho lo que puede ser en educación media y diversificada. Y fíjense los espacios de aprendizaje, formal o no formal, como ellos lo clasifican, ¿no? Y aprendizaje informal. Fíjense en las otras columnas de la derecha están los ejes integradores de nuestro sistema educativo bolivariano y las áreas de aprendizaje. Entonces aquí uno comparativamente puede ver los vacíos o las debilidades que pudiésemos tener desde el punto de vista de la educación formal en nuestros textos educativos, que de alguna manera quizás con actividades complementarias o con actividades de información pudiésemos de alguna manera cubrir lo que serían esos vacíos de conocimiento y esos vacíos de acción. Por ejemplo, cosas, yo soy urbanista y pues, no sé si es sensibilidad, pero es algo que he aprendido, pero lo que puede ser el desarrollo de alguna manera armónico, adecuado de lo que serían nuestras ciudades tan caóticas y tan desastrosas por falta de planificación, es una cosa que si yo sensibilizo desde pequeño, por supuesto vamos a tener ciudadanos con muchísimo más presión a lo que pueden ser las instituciones desde el punto de vista político a nivel local, ¿no? A nivel de alcaldes, a nivel de concejales, etcétera, ¿no? Entonces, lo que es la sostenibilidad en las ciudades, que es un tema de una de mis líneas de investigación, es una cosa que cuando yo me sorprendí muchísimo que en el diseño ya esté establecido de manera explícita, sabiendo que el caso de Venezuela es uno de los mayores países de América Latina donde tiene el 90% de la población a nivel urbano. Entonces, a nivel mundial es el 60% de la población que está en áreas urbanas. Y en el caso de Venezuela es el país que está, vamos a decir, el mayor urbanizado, pero ¿de qué manera, no? Tenemos el 60-70% en zonas autoproducidas de baja. Pero bueno, ese es otro problema. Pero ya un tema que de alguna manera se genera unos espacios allí de aprendizaje contextuales, que no es lo mismo, por eso lo decía, no es lo mismo estar en el área metropolitana de Caracas, en el municipio Libertador, que en el municipio Sucre, o que estemos en algún otro estado. Entonces requiere que efectivamente contextualicemos lo que es la realidad local. En el caso también a nivel, por ejemplo, de lo que es la prevención y mitigación ya de desastre, pues una cosa que también
Los japoneses lo tienen muy avanzado. Nosotros vimos videos de niños que estaban, yo creo que en primer grado y segundo grado, y claro, en el caso de Japón, no sé cuántos terremotos pueden haber al año, pero cientos, o sea, unos cuantos, réplicas, donde uno veía a los niños, se agachaban, se ponían debajo de la mesa, o iban caminando saliendo detrás de la maestra, pero y la cosa se movía así, o sea, una cosa impresionante. Nosotros hicimos, ya les comentará Juanita, los simulacros que hicimos porque trabajamos el tema riesgo en las dos escuelas. Y claro, esos planes de simulacro salió la maestra corriendo, los niñitos estaban ahí, ¿no? Y eso que los planes de simulacro que eso hay que hacerlo cada 6 meses. Pero bueno, no tenemos una práctica hasta que nos sucede, ¿no? Y dependiendo también del contexto, porque tenemos escuelas que pueden tener una amenaza sísmica, una amenaza hidrometeorológica, o sea, tienen condiciones desde el punto de vista de riesgo y vulnerabilidad, amenazas y vulnerabilidades totalmente distintas que tenemos que de alguna manera conocer y establecer unos sistemas de alerta temprana, etc. Y fíjense a nivel económico con respecto a la pobreza, o sea, ¿cuál puede ser esa medida de reducción de la pobreza? ¿Cuáles pueden ser algunas acciones para poder efectivamente lograr poder salir de la pobreza y que tengamos esos espacios de aprendizaje? Entonces, bueno, fíjense que en el caso del sistema nuestro, bueno, está la salud integral, está la interculturalidad, me parece también muy interesante, que sí de alguna manera lo recoge del diseño, Educando para el Desarrollo Sostenible, y todo lo que tiene que ver con tecnología de información y comunicación. Está ahí. A nivel ambiental, como es integrador, sí, bueno, hay materia de agua, energía, residuos, etc. Y lo que sería el trabajo liberador, ¿no? Que pudiese estar un poco en lo que sería la dimensión económica del desarrollo sostenible. Y bueno, y las áreas de aprendizaje, fíjense, ciudadanía, identidad, ciencias sociales, lenguaje, etcétera, deporte, educación física. Y aquí uno puede ver efectivamente los contrastes y las similitudes. Esos ejes de actuación dentro de lo que es el modelo ecoescuela nos planteamos, como les dije anteriormente, los ejes de formación y los ejes de contextualización. Esos ejes formativos, por supuesto que sería el currículum nacional bolivariano y el diseño para Educando para el Desarrollo Sostenible, y el eje de contexto, vamos a decir que es el eje de la realidad local, la realidad nacional y la realidad en el contexto que está dado. Entonces, bueno, allí, fíjense, en los ejes del contexto tenemos, bueno, el ambiental, aquí faltaría el urbano, ambiental, político, administrativo, socioeconómico, legal, y lo que sería a nivel de lo que propiamente la comunidad educativa, que sería el otro gráfico aquí, ¿no? O sea, ¿cuál es mi planta física? ¿Cuál es mi red de infraestructura? ¿Cuáles son los actores que de alguna manera integran esa comunidad educativa? ¿Dónde están? ¿Cómo los localizo? ¿Cuáles son las necesidades de la comunidad? ¿Cómo la comunidad de alguna manera se interrelaciona con ese centro educativo? Entonces, allí son los ejes, serían los ejes de contexto con los ejes formativos. A partir de aquí, si me pudiesen determinar y perfilar esos ejes de actuación. Aquí es la misma lámina, pero quizás estableciendo, bueno, cuáles serían esos objetivos del currículum nacional bolivariano, ejes integradores y pilares de la educación, con los diseños y los planteados objetivos del diseño de Educando para el Desarrollo Sostenible planteado por la UNESCO, y cuál puede ser efectivamente esos ejes formativos con las áreas de aprendizaje entre lo que es ese contexto global y ese contexto local. Y a nivel metodológico, es lo que les comentaba en la lámina anterior, a nivel metodológico serían esas, alrededor de son 6 fases, y fíjense que en el círculo concéntrico, bueno, sería ya la fase de participación, difusión y la de evaluación y seguimiento, que se establecen fichas muy sencillas para yo identificar a través de indicadores, bueno, cuáles fueron los indicadores que me planteé, y voy a hacer un plan de acción al año o a lo que sería el año escolar, y bueno, vamos a hacer una revisión semestral para ver si esos indicadores que yo me planteé en función de los objetivos y la meta y el cumplimiento realmente se están haciendo y de qué manera, ¿no? Todo lo que es la fase de evaluación y seguimiento, a través de registros, bitácoras, indicadores, etc. Entonces, bueno, la primera es ese interés y necesidad, pues que la escuela haga una carta, una manifestación por escrito, diga, bueno, sí, yo estoy interesada en entrar en este programa en tu escuela. La segunda, establecemos allí un programa en función de las necesidades de educando y sensibilizando, como digo yo, evangelizando, estamos haciendo aquí un poco evangelizar, que bueno, que de alguna manera, como digo yo, tenemos que montarnos en el autobús, adaptándonos a nuestro contexto local y viendo de las dimensiones cuáles son las que realmente son variables críticas para poderlo resolver. ¿Cómo lo organizamos? ¿Quiénes van a ser los responsables? ¿Quiénes son los actores? ¿Quién es el coordinador? ¿Quiénes van a ser los responsables por área?
Y aquí no solamente los profesores, aquí también son representantes de los estudiantes y padres y representantes de lo que es la comunidad educativa. La cuarta fase es el diagnóstico. Bueno, ¿dónde estamos parados? Ese diagnóstico nosotros lo hicimos solamente a nivel ambiental, pero es un diagnóstico integral, o sea, a nivel social, ¿qué está pasando? Bueno, tenemos embarazo precoz en sexto grado, en primer año, tenemos muchachos que nos llegan, públicos que nos llegan con las pistolas, con botellas de aire, o sea, hay una condición social que, bueno, ya ustedes que tienen, lo saben perfectamente. Entonces, ese diagnóstico de alguna manera te levanta cuán insostenible estamos siendo y entonces para poder definir cuáles son esas áreas críticas y ese plan de acción. Ese diagnóstico, otra cosa que es importante que hicimos nosotros también, y se coloca allí técnico y perceptivo. Bueno, ¿qué es perceptivo? Bueno, le preguntamos a los diferentes actores que les duelen el problema, que piensan que cuáles son esos problemas, y el técnico, por ejemplo, a nivel de infraestructura y planta física, pues ahí trabajamos con arquitectos donde vimos bomberos, por ejemplo, porque había problemas allí de fisuras, etcétera, en las paredes, por el estado, por donde está en el terreno asentado, donde ya había procesos de deslizamiento en una de las escuelas. Y en otras de las escuelas, pues también que había una descarga de agua servida que iba socavando lo que era el terreno y justamente estaba ahí preescolar. Entonces, claro, son cosas que, como no tenemos conocimiento, pero están pasando, si no viene alguna persona que sea experta en el área de arquitectura o en materia de riesgo, que nos pueda decir, bueno, mira, levántame la información ratificada con bomberos, entonces tú dices, bueno, ¿qué tengo que hacer yo posteriormente? Entonces, allí en la parte de infraestructura, pues en los dos casos, pues habían allí amenazas y lo que sería la vulnerabilidad desde el punto de vista social, económica y física de lo que sería la infraestructura, permitió ahí determinar cuáles eran esos escenarios de riesgo por la tipo de amenaza y tener unas medidas de plan de actuación. El plan de acción sí definir objetivos muy concretos, cuáles son esas metas, cuáles son esas metas y cuáles son esos indicadores responsables y las fuentes de los recursos. Entonces, bueno, allí teníamos, por ejemplo, en el caso de una de las escuelas, pues el Rotary Club, que era un aliado que ya había invertido en una inversión. La Simón Bolívar, a través del decanato de extensión, también ya de alguna manera había colaborado, la gobernación, etc. Uno busca los aliados o esos grupos de interés que de alguna manera pueden apoyar el desarrollo de la escuela. Y lo que sería al final el proceso de certificación, que aquí en Venezuela pues todavía no se tiene a nivel propuesto, pero tiene que ser una organización no gubernamental que tenga trayectoria desde el punto de vista ambiental, que sea capaz de certificar ese proceso, vamos a decir, de identificación de la necesidad, de lo que sería el diagnóstico, de lo que sería el plan de acción y lo que sería la continuidad de ese plan de acción como ecoescuela. La experiencia a nivel de América Latina, de lo que he podido observar, y a nivel, por ejemplo, de España, estamos hablando alrededor de 3 años para que tú puedas desarrollar el programa Ecoescuelas y después certificarte como ecoescuela a nivel ambiental. Aquí lo innovador del modelo es, bueno, mira, vamos a incorporar las otras dimensiones de la sostenibilidad, que yo creo que es un reto aún mayor en el contexto nuestro desde el punto de vista social y económico. Bueno, yo ahora voy a darle el pase, como dirían los beisbolistas, a Juanita, que también todo lo que fue el diseño, yo se lo voy a pasar mientras Juanita le va explicando. Este fue el documento que de alguna manera recogimos, se lo dimos a lo que fueron las autoridades y a los directivos, en donde está lo que es un resumen del modelo de ecoescuelas, unos CD donde se hicieron una revisión y la aplicación de materiales didácticos y educativos en cada una, pues vamos a decir, de primero a tercer grado, cuarto, quinto grado y en bachillerato, y en lo que tiene que ser para Educando para el Desarrollo Sostenible, la Carta de la Tierra y cada uno de los temas que estuvimos trabajando. Se lo voy a pasar para que le vayan copiando bien. Hasta aquí, con lo que dijo la profesora Giró, está toda la parte dura del modelo. Hasta aquí tenemos nuestro modelo perfecto, estamos listos, nos vamos para campo y seleccionamos 2 escuelas conjuntamente con la gente del PNUD y la CAF, con la aprobación de ellos, seleccionamos 2 escuelas en el municipio de Baruta y en el municipio de Latino. Nos fuimos a una escuela privada, la unidad educativa Universidad Simón Bolívar, frente a la Universidad Simón Bolívar, y ubicada en Santanejas, y la otra en el sector La Mata de Latino, el Emilio Reyes Ochoa, una comunidad agrícola, un colegio gubernamental, bastante distante los 2 colegios, salvando las diferencias, pero nos lanzamos para allá. ¿Qué llevamos para allá? Pues bueno, lo que la profesora Rosa y la profesora Lorellero nos ha dicho. Olvidemos que el modelo de ecoescuela busca el desarrollo de conocimientos, busca el desarrollo de herramientas y de acciones, de actividades para lograr una comunidad sostenible, un grupo sostenible, una escuela sostenible, ¿no? Abordamos los 5 grandes temas para generar un diagnóstico en los 2 colegios.
Y más importante, pues la planta física, todo lo que arropa la comunidad educativa. Si la planta física no está bien, pues evidentemente lo que está dentro no está funcionando. Algún arquitecto, el arquitecto Yanina Papaglia, fue la que nos asistió, también profesora para entonces en la Universidad Simón Bolívar, y va más allá de un análisis de estructura, como dijo la profe, va más allá de ver si está bien cimentado o no está bien cimentado. Recordemos que es una zona montañosa, todos los 2 días se mueve, hay movimiento de masa todo constantemente, nuestras paredes están fracturadas, hay deterioro, hay antigüedad, entonces el análisis va mucho más profundo, ¿ves? Y también tenemos el análisis del riesgo asociado a la infraestructura. Bueno, uno concadena con el otro. Si no está bien esa estructura, obviamente generamos riesgo, hay una amenaza permanente, constante en la escuela. Y si existen vulnerabilidades, que son, bueno, no tenemos una buena dirección, no estamos bien organizados, nuestros estudiantes desconocen lo que está sucediendo, pues amenaza y vulnerabilidad, perfecto escenario de riesgo para una catástrofe, ¿no? Entonces, también atendemos la parte del uso eficiente de la energía eléctrica. Nos vamos a los salones, analizamos la parte eléctrica de las gavetas eléctricas que tienen en el colegio, conseguimos muchos detalles, eso lo hace la profesora Anita Villegas, muchos detalles que hacen la escuela más vulnerable aún. El agua, el uso eficiente del agua. Baño por baño, la profesora Mónica Krauter se dirigió a ver dónde están los botes de agua, a ver si los niños, qué tipo de agua llega a los colegios. Importante, si los surte un transporte o viene directamente de vía subterránea. Entonces todo eso es analizado meticulosamente, perceptivamente a través del personal de los colegios, de los estudiantes y técnicamente. Se hace un contraste y llegamos a conclusiones. El tema de los desechos sólidos, esa limpieza ordinaria y también extraordinaria que debería haber en los colegios. El profesor Vladimir Valera, es el que se encarga de eso y lleva meticulosamente ese tema, ¿no? Y bueno, el tema de riesgo, como ya les dije, que la profesora Luisa Páez. De ahí surgieron muchas iniciativas también. Perfecto. Como les indiqué, el primer colegio que asistimos fue la Unidad Educativa Universidad Simón Bolívar, ¿no? Se atendió en general a 276 familias, ¿no? 379 estudiantes, docentes 34 y obreros 0. La principal que se detectó en este colegio es que por su condición generalizada, económica media, baja, pues los muchachos tenían mucha información y muchas ganas de aprender. Estaban abiertos a todo. ¿Dónde conseguimos se puede decir, la pared? En el personal docente. El personal docente, había algunas personas que sí nos abrían muy generosamente las puertas para poder hacer las actividades, pero no asistían todos a los talleres. Pero los estudiantes muy ávidos de aprender, muy dispuestos a participar, lo dividimos con el profe en grupos, atendimos preescolar, atendimos básica de primero a tercer año, cuarto a sexto y todo bachillerato. Como pueden ver, a nivel comunicacional no podíamos llevar el mismo instrumento en los talleres que fuimos, ¿no? Íbamos a hablar de agua, íbamos a hablar de cambio climático, íbamos a hablar de carta de la tierra, ese gran tema etéreo que para tocarlo cuesta, valores, principios, cómo le explica, es como la gran Biblia. Tú tienes el deber ser, tú tienes que hacer todo esto, pero cómo el niño lo entiende, cómo lo entiende el de bachillerato, cómo lo entiende la maestra. Entonces preparamos un material que fue elaborado por cada especialista y fue validado en grupo. Tuvimos que hacer una validación en grupo y se llevó cada tema. Los más chiquitos, pues, por la edad de 0 a 6 años, pues sabemos que no saben leer. Entonces hay que llevarles imágenes impregnadas de mucho mensaje. Y ahí estaba el reto. ¿Qué llevamos a los más pequeños? Videos, cuentos. La profesora Luisa Páez tuvo que hacer hasta historietas y ella lo dramatizaba para captar la atención del muchacho. Porque ellos no leen. De 6 en adelante, pues ya son más analíticos, más críticos, leen, participan, pueden contestar, opinan. Entonces ya el material cambia un poco, cambia bastante, diríamos, ¿no? Pues eso tuvimos tomando en cuenta el bachillerato, pues con la típica edad en la que ellos se desarrollan, el típico momento en el que están, pues había que tratar de captar su atención bajo otras herramientas, ¿no? El cambio climático ayudó muchísimo para ellos. Como les dije, la Villa Reyes Ochoa es generalizado, es una sociedad de agricultores, los niños son de condiciones bajas, condición económica baja, entonces conseguimos otros detalles que no llevamos dentro de nuestros instrumentos para enseñar, que tenían que ver con los valores.
eran muy dispersos, muy atentos también a la hora de participar, pero tenían otros problemas adicionales que no se había contemplado al inicio del colegio, que es el tema de valores. Se hablaba hasta de drogas en el colegio. Y captar su atención costó, pero hay profesores, estudiantes, servicios comunitarios, todos íbamos en grupo y casi a través de una semana llegamos a todos los grados constantemente. La profesora Luisa Páez hizo el ejemplo que era la profe Lorena, es que, bueno, en el caso de la Villa Reyes Ochoa, cuando se hizo el simulacro de evacuación, de desalojo por sismo, la verdad es que los profesores salían corriendo primero, los niños iban detrás. Previo a las indicaciones de la profesora Lisa, que les había indicado el deber ser, de cómo se debía hacer. Se identificaban zonas seguras, se les indicaba, se señalizaba y se hacía un ensayo. Pero en el momento del acto, el momento de tocar la campanita para simular el simulacro, pues los niños salían corriendo y no había una dirección. Entonces eso nos enseña o nos informa que había que trabajar más con los docentes. El trabajo primero, previamente a los niños, tenía que ser con los docentes. Y por ahí fuimos avanzando también. Bueno, ¿qué hicimos? Paralelo a los talleres de uso eficiente del agua, de uso eficiente de la energía, de educando para el desarrollo sostenible, de riesgo, de cambio climático, de carta de la tierra, pues se generó, se elaboraron los códigos de comportamiento con la misma comunidad, con los mismos niños, con los mismos profesores también. Ellos fueron identificando sus fortalezas y fueron elaborando conjuntamente con un grupo, ¿no? Aquí tenemos algunos ejemplos. Se identificaron los siguientes 10 códigos de comportamiento para la unidad educativa, ser un ejemplo para generaciones futuras, enseñar a los demás con respeto, cuidar el recurso del agua, cuidar la naturaleza, cuidar la infraestructura de la escuela. Todos estos códigos ellos los identifican después de los talleres, después del proceso de sensibilización, porque de inmediato no van a identificar todo esto, hay que pasar todo ese proceso de una semana por colegio con los talleres, ¿no? La visión compartida del futuro, a dónde quieres llegar, hasta dónde quieres que llegue tu colegio, cómo lo visualizas tú a tu colegio en un más allá, ¿no? Para ello es importante también crear los comités ambientales, porque ellos son como la guía, el norte, el que te va a indicar si estamos por buen camino o por mal camino. También se crearon los comités ambientales. Aquí hay algunos ejemplos de visión de futuro. En el caso de la unidad educativa, pues si queremos mejorar debemos participar. Profesores, estudiantes, personal docente estuvo comprometido. Mi segundo hogar debe ser tan bello, cuidado con áreas naturales, bellas y hermosas para una escuela donde todos practiquemos los valores humanos y éticos. Este es el grupo de primaria. Y la visión, bueno, si todos participamos en practicar los valores, podemos utilizar todos los recursos de manera sustentable para cuidar nuestro ambiente. En el caso de la Villa Reyes Ochoa, pues como pueden ver, aquí está la profesora Luisa Páez, era una densidad de estudiantes, clasificarlos, ubicarlos, postarlos. Pero eran muy hábiles, intervenían muchísimo, querían estar en todos lados. La profesora la que está parada en este extremo, mira todos los niños que la rodean, y había que generar un orden. También se identificaron los códigos de comportamiento y la propuesta de visión de futuro para el colegio, ¿no? ¿Qué resultados obtenimos? Pues se beneficiaron los 919 estudiantes, 41 docentes, 3 administrativos, 11 obreros y 548 familias a través de 17 talleres que elaboramos en los colegios. Se hicieron reuniones y mesas de trabajo con los padres, con el personal de los colegios. Se demostraron 5 temas tratados en las 2 escuelas, pues la planta física, como les dije, el residuos sólidos, energía eléctrica, riego y agua, que nos dio el diagnóstico del colegio, el estado actual del colegio, para nosotros a raíz con esta información, pues trabajar con los talleres. Y el material didáctico de los temas tratados, pues se elaboró, cada especialista elaboró su material, lo validamos en grupo, y la salida, como ustedes lo ven allá, la parte gráfica la elaboré yo. Entonces había que buscar imágenes, había que buscar algo que les llamara la atención, no solamente a los niños, también a los docentes, que se involucraran y que les diera las ganas de ver el material y decir, mira, ¿qué puedo hacer con esto? Talleres de sensibilización a los docentes, actividades didácticas con los alumnos, básica y media, comité de sostenibilidad, que es lo que les comenté que se crearon, se generó la visión del futuro, los códigos de comportamiento para ambas escuelas. Aprovechamos a través de la Universidad de Servicio Comunitario, todavía tenemos el servicio
instrumental de la profesora Luisa Páez, que generó esta actividad que se llama Escuelas Seguras. Estudiantes de pregrado en la Universidad Simón Bolívar de varias carreras integrales, varias carreras participan en esta actividad. Ellos van al colegio, identifican las zonas seguras, hacen un diagnóstico del colegio, generan infografías para indicar a los niños por dónde deben salir en cualquier situación de riesgo, en este caso sismo, y bueno, hacen las prácticas de desarrollo. Es un trimestre de trabajo para los muchachos. Generamos con la profe 2 videos sobre el cambio climático a nivel conceptual y sus efectos en Venezuela y América Latina, y tenemos un diplomado que se generó y ya está validado por el Decanato de Extensión de la Universidad Simón Bolívar, el diplomado para docentes, Educación y Desarrollo Sostenible, Vínculo Estratégico, que está en este preciso momento abierto para las inscripciones. ¿Qué retos tenemos a partir de él? O sea, fuimos a campo, levantamos una información, vimos y nos dieron, los niños nos dieron demasiado insumo también para seguir trabajando. El TI de este trabajo de Ecoescuela se publicó a través de la Carta de los Organizadores de la Carta de la Tierra, un artículo para un libro del año pasado, en el 2014 también, o sea, a nivel universitario, a nivel académico también ha generado productos este proyecto. El modelo de Ecoescuela como una política pública para Venezuela. Una política pública, ¿por qué? Porque es un problema que tiene que ser atendido. Es un problema tipo fin. Hay que atender la educación. Hay que masificarlo. Hay que llegar hasta donde está el problema. Y la única forma, como podemos ver, como sabemos, de poder resolver algo en nuestra ciudad, en cualquier ciudad, es a través de la política. A través de las normas. Hay que normarlas. Porque nosotros podemos ir a muchos colegios, 2 o 3 más, pero ya no regresamos por los recursos, por el tiempo y por todo lo demás. Esos 2 colegios tuvieron el programa de desalojo, pero ya no lo hemos hecho y sabemos que tenemos que hacerlo cada 6 meses. Si estuvieran dentro de las políticas, no sería regular, constante, y habría un seguimiento a eso. Entonces, por eso sabemos que tiene que ser así. Definición precisa sobre qué es lo que se quiere escalar y determinar, su replicabilidad e impacto como modelo de innovación social. ¿Cómo podemos avanzar más? Hicimos 2 escuelas, nos gustaría hacer toda la zona de la metropolitana de Caracas. Nos encantaría llegar más allá, nos encantaría llegar a todo el país. ¿Cómo lo logramos? Es un gran reto, ¿no? El tamaño y tipo de oportunidades necesarias para justificar el escalamiento, evaluar la situación, la institución educativa frente a los cambios, evaluar su actitud. Están formalizados los procedimientos operativos. ¿Qué dicen los colegios? ¿Cómo se encuentran? ¿Tienen esa necesidad? ¿Saben que este modelo existe? ¿Cómo llegan a nosotros y nos piden volver a él? Nosotros hemos intentado a través de la Universidad Simón Bolívar del Grupo de Investigación Urbana y Ambiente conseguir recursos para seguir profesando, para seguir con una Biblia, para seguir yendo a los colegios y tratar de llevarlo, de enseñar y de demostrarles que esto existe. Pero como sabemos, la situación no llega a todo el mundo, no son momentos fáciles, no lo fueron antes tampoco, y el tema de educación es como la cenicienta, siempre está un pelín regulado. Pero bueno, nuestro trabajo, nuestra labor, estar aquí, estar en todos los lugares, seguir informándoles que esto existe, que se puede hacer, que podemos ir a campo y los colegios son los niños son el elemento, el material principal, el necesario, el básico para poder cambiar mente, para poder cambiar conductas, ¿no? Por eso que la profesora Chacón no se quedó en los cursos o en los estudios de tercer nivel. Estaba muy claro que había que bajar mucho más allá del bachillerato, había que llegar a la primaria, porque no innecesario, había que llegar al escolar, donde los niños pueden ya crecer y llegar formados con otra mentalidad y con otras ideas, pues a las universidades. Sí, nosotros, bueno, ya en nuestra página web de UA.grupos.usb.be, ahí pueden también tener información de lo que sería el proyecto de Ecoescuelas. En YouTube también pueden ver los videos. Hay un video mayor de 15 minutos, 16 minutos, y están los videos de cambio climático a nivel conceptual, que allí está la profesora Alicia Villamizar como miembro del panel intergubernamental de cambio climático. Entonces hay un video conceptual de lo que es cambio climático y hay otro video de lo que pasa en América Latina y en el Congreso de Venezuela, que también